Hablar de bolsa, momento para buscar oportunidades, para analizar lo que está pasando, y lo hacemos con Víctor Galán, cofundador de Planeta Bolsa. Víctor, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos, un placer. Bueno, llevamos apenas 2 horas de negociación, pero vemos pocas ganas en esta cuenta atrás de este 2022. ¿Cómo estás viendo sobre todo este arranque del mercado europeo y qué es lo que cuál es la perspectiva que tienes sobre los principales índices? Vale, pues en el mercado europeo, si miramos un poquito el DAX, que lo tengo por aquí por pantalla, claramente tenemos una resistencia clara en la zona de los 14.900 puntos. Este es el valor que para lo que resta de año vigilaría en el continente, ¿no? en el viejo continente. ¿Por qué? Porque es aquí donde se dejaron prácticamente las zonas más laterales en estos últimos meses, los 6 últimos meses, y claramente superar esos 14.900 sería un punto muy positivo para la bolsa europea. Sin embargo, hay que tener en cuenta que nos hemos alejado bastante de los soportes, que ahora mismo pasarían por los 13.365 y de los 11.860, que es el soporte de mínimos, ¿no? de todo el año. Y obviamente la tendencia en algún momento se acabará debilitando. Si seguimos viendo que los mercados americanos les sigue costando subir, acabará debilitándose hasta puntos de apoyo, y a partir de ahí tendremos que ver si hay una mejora clara o no. Por echar un vistazo también, vamos a ver el CAC 40, que también es un índice relevante en París, como ya conocéis. Y estamos en una situación muy similar, ¿no? Tenemos una resistencia en los 6.840 puntos, que está a puntito de cruzar. Este sí parece que ha hecho una zona de acumulación bastante más clara, y tendría un soporte en los 5.600 puntos, así como los 6.304 puntos. La verdad que renta variable ahora mismo en un punto de recuperación bastante interesante, con acciones que están tirando muy al alza, y bueno, es verdad que los futuros americanos están relativamente tímidos, con una sesión ayer bastante negativa, pero seguimos observando que podamos pasar en el S&P puntos como los 4.300 y no perdamos los 3.900, que son zonas clave. Principales índices europeos, quería pedirte que nos detuviéramos algo en el IBEX 35 en un momento en el que estamos viendo, bueno, hay dudas, movimientos de poco convencimiento, una jornada un poco extraña aquí también de semifestivo, pero quería preguntarte, dentro de la bolsa española, sí, ¿hay algún sector que te esté gustando? No sé si, ¿cómo estás viendo a la banca dentro del selectivo? ¿Cuál es tu posición con respecto a la bolsa española? ¿Qué sectores o qué valores son los que te están despertando o ves mayores oportunidades? Bueno, pues primeramente analizando el IBEX 35, y ahora pasamos a detallar algunos sectores como la banca o algunas acciones que pueden estar haciéndolo bien. Tiene un soporte clave en los 7.160 puntos. Esta es la zona que no deberíamos perder. Ya ha sido bastante negativo, de hecho, llegar hasta este punto, ya que el índice, pues desde zonas prácticamente COVID no ha llegado a superarla, ¿no? Eso no es una buena señal. También es verdad que es un índice que no es total return, que no incluye dividendos, pero aún así se ha visto bastante debilitado. Actualmente lo tenemos en una zona clave porque positiva, también por poner un punto, ¿no?, a favor, es que hemos pasado la media de 30 sesiones, un apoyo en 7.985 podría ser algo habitual, pero deberíamos ir a batir claramente los 8.980 puntos, ¿vale? Es la zona que yo ahora mismo vería que donde hemos intentado pasarla más veces, aquí lo señalo con algunas flechas, y más veces pues hemos intentado rebotar. Por otra parte, obviamente, perder los 8.000 puntos sería muy negativo, sería bastante... sería una primera señal, al menos, de advertencia, ¿no?, a que podríamos volver a hacer mínimos, y eso no sería nada positivo. Y en el entorno de banca, pues vamos a ver, por ejemplo, BBVA, ¿no?, que pues lo tenemos ahora mismo llegando a máximos del año en 5,55. Es una acción que nos gusta en Planeta Bolsa, lo está haciendo bastante bien.
Ahora mismo, claro, que habría un apoyo en algún momento en su media que queda en los 4,89, en el 12%. Nos está mostrando muchísimo momentum en los indicadores. Es uno de los mejores sectores ahora mismo dentro de la bolsa española, ya que ha tenido muchísima fuerza, ¿no? Y ya los bancos empiezan a consolidar que, pese a que las subidas de tipos de interés vayan a ser menores, en Europa todavía les queda un camino largo y eso obviamente va a incrementar sus márgenes. También podemos ver alguna acción como CaixaBank, por ejemplo. Echamos un vistazo, que esta sí que nos gusta muchísimo más porque es de las mejores que hemos visto dentro del sector, no solo en Europa, sino en parte del mundo a nivel de rendimientos a un año. Tenemos los stops muy ceñidos y muy cerquita, con muchísimo incremento de manos fuertes, que son algunos de los indicadores que utilizamos para leer el mercado, así como el RSI de Mansfield, que nos muestra que lo está haciendo mejor que el SP, ¿no? Entonces, ahora mismo superar los 3,57 sería muy positivo, no perder los 3,09 sería el momento clave, ¿no? para seguir subiendo. Y como último valor que me gusta, que es uno de los que creo que mejor lo va a hacer en Bolsa Española, probablemente en 2023, podemos hablar de Viscofan, siempre que no pierda los 57,45, acaba de romper un rango lateral de los 60,10, muy buenas perspectivas, vemos que lo está haciendo mejor que el SP también, vemos muchísimo incremento de manos fuertes, de fondos que probablemente se estén posicionando en el valor y por eso está subiendo con fuerza, así que es uno de los títulos que más nos llama la atención en Planeta Bolsa. Antes de terminar con lo que son los valores, te quería preguntar los que estaban despertando tu mayor interés. Pero tenemos lo que es para despedir el año, la semana que viene, las últimas cuentas, las de Inditex, con su propio calendario fiscal. Y quería hacer una parada en la compañía, precisamente por ser la última en rendir cuentas. Y quería preguntarte qué te parece. Bueno, Inditex ha tenido claramente, como vemos en el gráfico, un doble techo bastante abultado durante 2021. No fue una de las mejores activos durante este año pasado, pero sí que hemos visto que una vez ha tocado los 17,90 y ha mejorado todo el tema de la apertura, ¿no? de COVID y los problemas también en las cadenas de transporte y logística, hemos visto cómo el título lograba rehacerse hasta recuperar los 25,78. Desde aquí tenemos una clara recuperación y un impulso de Fibonacci, ¿no? que vamos a marcar un momento en el gráfico. Tendríamos un impulso desde prácticamente los 17 a los 25 y esos 25, si los superase, esos 25,82, darían lugar a un nuevo impulso. Hemos visto correcciones en la zona del 68,1 de todo el movimiento, del 61,8%. Estamos viendo incrementos también en las manos fuertes, en la compra de manos fuertes, lo cual es algo positivo y quiere decir que el título lo están moviendo los tiburones del mercado al final, ¿no? Y también podemos observar que viene haciéndolo desde hace unas semanas mejor que el propio SP, el tercer indicador de Mansfield. No así lo hacía en 2021, nos deberíamos de haber mantenido fuera. Ahora sí que empieza a captar nuestro interés y además se queda muy cerquita de los máximos, ¿no? En esos 27,50. Obviamente, probablemente nos está aventurando que los resultados que traiga Inditex probablemente sean más positivos, ¿no? O mejores de los que quizá pueda esperar el consenso del mercado. Así que es un activo que también vigilaremos para 2023. Por supuesto, quería preguntarte, estamos viendo cómo los futuros americanos hoy están anticipando un inicio de sesión cauto. Venimos de esos números rojos, de las caídas, nuevos temores sobre ese buenos datos macro, temores de la Fed de ese tono hawkish, de ese tono agresivo en política monetaria. Y con todo, pues quería preguntarte, estamos viendo al SP, incluso ya en futuros, cogiendo y soltando los 4.000. Bueno, ¿cuál es el escenario para el principal mercado del mundo? ¿Cuál es tu diagnóstico? Vale, pues el principal escenario que barajamos en el SP pudiera ser, como tenemos en pantalla, quizás un hombro, cabeza, hombro, una figura de acumulación durante los próximos meses. Siempre que no supere los 4.300, siempre diremos que se sigue, o que parece que se sigue acumulando, ¿no? Valor dentro del índice. Actualmente, en el día de ayer, pues bueno, tuvimos una caída que dentro del muy corto plazo, estamos viendo velas diarias, pues no ha perdido la directriz que venimos manejando. Ahora mismo pasaría por los 3.966 puntos.
es es el punto, ¿no?, que nosotros vigilamos ahora mismo para no perder y quizás empezar a buscar coberturas en nuestros sistemas precisamente para proteger cartera. Pero ya digo que mientras los 4.300 no se superen, tampoco se pierda la zona de aproximadamente los 3.900, no tendríamos que pensar en volver obviamente a los nuevos mínimos, a los 3.400. Parece que la amplitud de mercado, parece que el consenso del mercado con ese tono menos hawkish ha mejorado en general y eso podría ser un impulso para el mercado americano en este 2023. Eso sí, no estamos, como digo, exentos de caídas. Si miráramos simplemente el medio plazo, ya dijimos que, bueno, que probablemente consumiéramos bastante tiempo y los escenarios siguen siendo marcados los mismos, ¿no? 3.500 puntos, 3.250 en el caso de que esos se perdieran y los 4.300 que obviamente superar supondría un tramo ya mucho más lateral alcista para el tono, ¿no?, del mercado y el devenir de 2023. Y mirando a ese devenir de mercados, como señalabas, quería preguntarte, antes de terminar este tiempo de análisis, no sé si mirando a un lado o a otro del Atlántico, o en el otro lado del charco, no sé, para que nos pusieras sobre la mesa algunos valores o activos, no sé tampoco el recorrido que puedas ver al petróleo, al oro, en tu diagnóstico, cualquiera que esté tomando notas para ver cómo posicionarse, ¿cuál es tu receta? Vale, en el tono del petróleo ya fuimos bastante negativos con él. ¿Por qué? Porque chocó precisamente en aquellas noticias, cuando hablábamos precisamente de él, cuando estaba en $90, que probablemente llegaría a los 100 o llegaría incluso más arriba. Si veis la media de 30 sesiones, que está aquí en línea punteada, ha servido como resistencia durante muchísimos meses y semanas, ¿no?, en estos últimos tiempos. Tanto que no ha sido capaz prácticamente de superarla en ningún momento y eso es una señal bastante bajista. También vemos cómo en los indicadores de compra, aquí en el primer indicador de compra que tenemos debajo, cuando el mercado sube y aumenta, vemos que tiene bastantes barras en verde. Eso significa que en el fondo del mercado se está acumulando dinero por esas manos fuertes. Sin embargo, desde hace un tiempo ya tenemos que ese indicador es negativo. Por lo tanto, ahora mismo con el petróleo mantenemos posición corta y en caso de que perdiese, obviamente, los 73,8, empeoraría mucho el pronóstico para el medio plazo. Y en cuanto a posiciones, por ejemplo, también en activos como el oro, yo creo que ahora mismo viene un momento más positivo, ¿no?, quizás para la commodity, ya que ha superado los 1.756, tiene claramente marcada una ruptura de directriz, un doble suelo activado hasta los 1.866 puntos y normalmente por estacionalidad, también por las Navidades y por estas épocas del año, en los entornos de diciembre a febrero el oro se suele comportar bastante bien en los mercados. O sea, así que para al menos un rebote en el corto plazo creo que puede esté fluyendo de nuevo el dinero en el oro. Y como algún activo pues interesante, pues vamos a destacar, por ejemplo, en el lado de Europa, Genmab, que es una compañía médica en Dinamarca que ha tenido un cabeza a hombro bastante evidente al superar 37,62 coronas danesas, que la tenemos cerquita de máximos y que además vemos que hay muchísimo potencial en los indicadores. Es una de las que más vigilamos actualmente en Planeta Bolsa. Pues muchísimas gracias por este tiempo, Víctor, de análisis. Víctor Galán, cofundador de Planeta Bolsa. Ha sido un placer. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, un saludo a todos los oyentes también.